Y bueno, el día de hoy tenemos aquí una invitada que aunque es muy joven, ya es mamá, ¿verdad? De 2 niños. Se llama Dalia Espinosa Obando. Dalia está aquí, es una joven mamá, ama de casa, ¿verdad? Y Esposa. quiere, exacto, esposa, y quiere venir y platicar cómo Cristo llegó a su vida. Y en primer lugar, bueno, qué bueno que estás aquí, te bendecimos. Gracias, apóstoles. Bueno, pues mi niñez empezó con mis padres. Yo viví con ellos desde ¿Cuántos pequeña. eran de familia? Mis papás, 2, yo la de en medio y mis hermanas, la más pequeña y más grande que yo. O sea, eran somos 3 hijos. 3 Tres hijas hijas. ¿Y ellos 2? y ellos 2. Ajá, ¿y qué pasó con el entorno familiar? Con el entorno familiar, bueno, pues a la medida que íbamos creciendo, pues yo veía y escuchaba a mis padres que peleaban mucho desde niñez, desde que iba yo creciendo hasta la adolescencia, ellos peleaban mucho y se discutían hasta el grado de que también algunas veces se agarraban, y pues todo eso nosotros lo veíamos, hasta el punto de que ellos tomaron su decisión, no sé cómo, de separarse, y pues a medida de eso nos dejaron a nosotras solas, sin papá ni mamá. Nosotras obviamente nos quedamos con mi mamá, pero mi mamá, a raíz de eso, de que mi papá se había alejado de ella, pues nos dejó solas ahí también, porque se encerró en su mundo, en el alcoholismo, en la depresión que ella tenía. Depresión y alcoholismo. Alcoholismo, sí. ¿Y cómo era su vida de ustedes? Bueno, ahora sí que andábamos con el Señor, nada más, con la fe. ¿Qué edad tenías cuando se separaron? Cuando se separaron yo tenía como unos 5 o 7 años. Ay, qué tremendo. Sí. Fue muy difícil para ti. Fue muy difícil y cuando yo realmente necesitaba el amor de mi mamá, o que nos dieran un poco de tiempo, pues, pero no, ella no estaba ahí. Ya cuando se le estaba pasando su depresión, ya es que ella iba con nosotros, pero pues ella, ¿cómo sería? Ojalá fuera con unas palabras dulces, ¿no? Que pensando en todos los problemas que tenía con mi papá y con el trabajo, pues se desquitaba con nosotras con palabras hirientes o hasta a veces con golpes, porque a veces nos mandaba y si no le respondíamos en el instante, pues ahora sí que nos sonaba a las 3 O sea, por les dio parejo. maltrato físico. Ajá. realmente, ¿no? Realmente, Y verbal. y verbalmente Maltrato también. físico y verbal. O No, sea sí, que no. realmente en un momento dado, ustedes tan pequeños, todos, se quedaron sin papá y sin mamá. Así es. Así como a se la podría deriva. decir, ajá, se podría decir, porque mi mamá pues no estaba casi siempre su lugar era el trabajo, que porque no tenía tiempo para nosotras. ¿Y ustedes con quién estaban solas? Pues realmente estábamos solas, como mi hermana era mayor que yo, pues según ella estaba a cargo, pero ella se iba a la escuela o a trabajar también porque trabajaba en un lugar. Entonces yo me tuve que hacer cargo de mi hermanita, la más pequeña. La iba yo a dejar a la escuela y me hice cargo de ella, pues a sus juntas de reuniones siempre yo iba, cuando en realidad no me correspondía ese papel. ¡Qué bárbaro! ¿Eras una niña? Sí. ¿Y tú ibas a las reuniones? Ajá, y de hecho las maestras me decían, no, es que tiene que venir tu mamá, pero... ¿Tu es que mamá mi nunca podía? No podía porque estaba trabajando. Y realmente así crecí, fui creciendo hasta el punto de que por los problemas y porque mi mamá no me hacía caso, yo una tarde pensando para qué sigo viviendo si mi mamá ni mi papá me hacen caso, y agarré un cuchillo. O sea, tu papá pues no estaba ahí. Ajá, pues era comprensible. Ese desapareció, ¿no? Era comprensible, no supe más de él. Más. Ajá. Agarré un cuchillo y yo me quise matar, pero o sea, quizás lo hice en mi cuerpo porque realmente pues, no, ya cuando vine a reaccionar yo lo tenía en la mano y tanto fue quizás el temor o el miedo que lo solté. Yo me dije, ¿Qué edad tenías cuando ese pensamiento? Cuando vino ese pensamiento quizás como unos 7, 8. A los 7. O sea, 7, qué 8 bárbaro. años. Yo pensando que quizás así tal vez me podrían hacer caso mis papás. Querías llamar la atención de tus padres. Por así decirlo. De esa manera. Y nada. Pero no llegó a más porque en ese instante no sé cómo pasó, que yo lo solté y ya me di cuenta, o sea, que estoy haciendo. Y en ese momento yo lloré y en mi ignorancia se podría decir, le dije al Señor, cambia a mi mamá,
por favor te lo pido, pero a un Dios que ni sabía, porque realmente nosotros también veníamos de un lugar católico, de una familia católica donde se adora bastante. Y yo le Pero dije, habías oído el nombre de Dios. Ajá, de Dios, que había un Dios. Había un Dios, un ser superior, ajá, que podría ayudarles, ajá, aunque no lo conocías. Por eso era el Dios desconocido. Ajá. Como el apóstol Pablo predicó en Atenas al Dios no conocido. Que no se Así veía. que ella no lo conocía, pero ella sabía de la existencia de Dios y clamó a Dios. Así es. Y de ante hecho, la situación tú clamaste a ese Dios. Sí, luego mucho después me lo reveló que... Pero lo que sigue es que yo clamé a ese Dios y mucho tiempo después, como a los 13 años, mi mamá conoció, dejó el alcoholismo, pero seguía en su misma depresión y conoció de la Voz de la Alianza por medio de la televisión y dijo que quería congregarse a esa iglesia, pero a decir verdad pues andábamos de iglesia en iglesia y llegamos a Maranata, muy bonito realmente, ahí se podría decir que crecimos hasta la adolescencia, pero realmente cuando íbamos, sí en el momento sentíamos la paz o el gozo, o nos sentíamos quizás en ese momento amadas, pero ya después al salir y al llegar a casa, mi mamá se encerraba en su cuarto otra vez y seguía... Real que tenías ahí, ¿no? O sea que era una doble vida. Ajá, se podría decir. Llegaron a una iglesia, en este caso la iglesia Maranata, y mientras estaban allí, bueno, estaban en el ambiente propio del Espíritu Santo, donde había gozo, había paz, había toda la alegría. Amor. Y tú eras una niña todavía cuando... O sea, pero cuando llegaban a la iglesia, ¿podían sentir eso? Sí, o sea, con los hermanos que nos abrazaban, nos decían Dios te bendiga o cosas así, y nos abrazaban. Realmente en ese tiempo yo tuve una líder que le doy gracias a Dios por su vida, su nombre es Marielí, que realmente sí me apoyó bastante, porque era una niña que también, sea lo que sea, pues también creo que sufrió bastante. Sí, porque también el papá de Marielí no estaba, ¿no? Sí, y me apoyó en oración también Damaris. Sí. Le agradezco a Dios por sus vidas también, pero a raíz de eso yo pues no me enfocaba tanto porque el ejemplo pues lo seguía yo de mi mamá. Sí, pero eso fue en tu niñez. No, pero tenía ya 13 años. Dios puso a otras personas prácticamente de tu misma edad. Se empezaron a llegar a la iglesia y así fue su vida, un tiempo. Sí. Y entonces, hasta que un día se te ocurre a ti ir a ver a tu papá o conocerlo. Sí, pero el ambiente era diferente en su casa. Por eso, en la iglesia le gustaba y todo, pero ya en su casa... en dos mundos. En dos mundos. En dos ambientes. Y cuando regresaban a casa, entonces era todo lo contrario a lo que realmente se vivía en la iglesia Maranata. Y a raíz de que yo veía que, o sea, no había ni solución, mi mamá llegaba y se encerraba otra vez en su cuarto a deprimirse y a llorar y a desquitarse con nosotros, pues yo pues decidí buscar a mi papá, busqué entre sus cosas el teléfono y le marqué y le dije, no, pues yo soy Dalia, tu hija y cosas así. Y él me dijo que para qué me buscaba, que yo era una interesada, que solamente me buscaba por dinero. ¡Qué bárbaro! Y que yo era igual que mi madre, de tal palo a tal astilla, me decían. Y me decía que no querían saber nada de mí. Me ofendió mucho. Me ofendió bastante. Y sobre todo que tú buscabas amor, ¿no? Ajá, paternal, buscar un consuelo. Y él no te lo dio. No me lo dio tampoco, al contrario. ¿Y qué sentiste en Pero ese eso momento? hay que hacer énfasis en Jesucristo que transforma y cambia. En el caso de la familia de ella, sus padres no estaban en Cristo, no podían dar de lo que no tenían. Exacto. Y Dalia, a pesar de su niñez, o sea, de su corta edad, ya ella era más sensible a las cosas de Dios. Sí, así Tú estabas en una apertura de tu corazón para conocer al Dios, ese Dios que no sabías, pero que se empezó a revelar. En el caso de estas jóvenes que empezaron a ayudarte, era la forma en que Dios se acercaba a ti. Pero tú estabas buscando a ese Dios, Dios el Padre, y por eso fue buscando a su Padre. El primer golpe, cuando se separan y el padre se va, y bueno, todo era un terrible, ¿no? Una terrible vida.
la mamá no realmente se amargó, se encerró en sí misma, se olvidó de sus hijos. Ahí ellos llevaron ya un gran golpe, pero cuando ella le habla al papá y el papá la vuelve a rechazar por segunda vez, creo que eso marcó tu vida, Sí, ¿no? bastante. Yo tenía Sí. mucho odio, rencor hacia ellos porque no encontraba el amor que yo necesitaba de ellos. Y es ¿Y qué necesario... edad tenías ya? 13 años. 13 años. Es necesario precisar lo siguiente a todos los que nos están viendo. La Biblia enseña de que en el cielo está Dios y Dios, su persona, es la figura del Padre. Todo padre terrenal en la tierra toma nombre de Dios el Padre. Y Dios el Padre es bueno, Dios es amor. Y Dios puso al Padre terrenal para dar amor. Es la figura de Dios. Entonces, un hijo, para conocer a Dios el Padre, tiene que ver a su Padre como Dios. Pero cuando no es Dios o no es la figura de Dios el Padre en el Padre terrenal, allí entonces hay un problema muy Una serio distorsión para conocer al para Dios que conocer a nos Dios. ama. Porque Por esa eso- imagen paternal que evoca la Sí. imagen de Dios está destruida, Así está negativa, está doliente. Entonces, para las personas luego venir a una relación con Dios es más difícil por lo que vivieron. Sí. ¿Sí? Y Dalia tenía que pasar por todo este proceso. Ella había llegado a un lugar donde el mover del Espíritu Santo estaba, la iglesia Maranata, y en el mover del Espíritu Santo empezó a conocer a Jesucristo. Jesucristo a través de estas jóvenes que se acercaron a ella, pero Jesucristo nos lleva a Dios el Padre. Ahora tú buscabas al Padre terrenal, Ajá. Al terrenal. porque es el camino que siempre hay. Pero encontraste de que tu padre Rechazo. También me te rechazó. rechazaba. Rechazo. Entonces la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te rechacen, El Con Señor. todo. Dios el Padre Te recoge. te va a recoger. Entonces, este es un proceso muy hermoso de Dalia, Dios ¿y cómo- para la restauración. Así es, ¿cómo marcó tu vida ya ese rechazo? A partir de ese momento que tú buscas a tu papá y tu papá te rechaza por segunda vez, ¿qué ¿Qué pasó? sentí? Pues la verdad yo sentía mucho odio, mucho rencor hacia ellos, odio de que ay, ya ni lo quiero ver, pero después de eso O sea, todo lo que estaba en tu Todo en- corazón tuvo que salir. Sí. tuvo que salir hasta que un día pues yo me dije, pues para qué, si no me hacen caso, pues mejor busco el amor en otra persona. Oh, Y ahí, es donde entra. eso te influyó para hacer eso. Es ahí donde entré en Es allí en donde el fornicación. enemigo Es ahí donde ya cae en Tomó En fornicación. fornicación la con mi ventaja pareja. sobre tu vida porque estabas buscando no El amor un donde no esposo, estaba. aunque estabas muy joven a esa edad, estabas buscando el padre que no Que nunca El amor. tuviste, el amor de tenías alguien, y la nunca comprensión. tuviste. La comprensión ¿Cuántas emocional. personas, cuántas jóvenes andan buscando en su marido al padre? Una cosa es el padre, otra cosa es el marido. Y hay que saber diferenciar. Y cuando una persona está confundida, comete errores, como fue el caso de Sí. Dalia. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? ¿A qué edad empiezas a fornicar tú con él? A los 15 años, Wow. 15 años resulto embarazada. A los 15 A los años. 15 años, pequeña todavía. Muy Y, pues, pequeña. muy pequeña. Así que pues yo, gracias a Dios, pues yo me dije, ya estoy embarazada, pues ya me puedo ir con todo el derecho a otra casa. Pero gracias a Dios me salí de mi casa, de la casa de mis padres. Ahí sí mis padres se unieron para decirme que yo para ellos estaba muerta. Ah, qué barbaridad. Para acabarme de matar, pues me lo declararon. Y yo pues con toda libertad me fui con mi marido, con mi esposo, que es ahora. Gracias a Dios me puse en una familia que realmente me ha apoyado tanto en consejo, nunca me ha faltado el consejo de mis suegros, de mis suegras, tanto la familia De él. total Ah, de él, siempre me recibió con los brazos abiertos. Le doy gracias a Dios también por la familia la cual me dio. Entonces a raíz de que yo me fui, yo me dije pues todo va a salir de color rosa ya, todo va a salir alegría, pero no, a pasar el tiempo a través de mi embarazo, me dice, él me agrede sentimentalmente y me dice
cosas. Y yo pues en mi embarazo pues tuve mucho problema y lloraba y hasta el punto de que una vez, en una tarde, yo pasó por mi mente el querer abortar a mi hija. Y estaba ya yo el llorando. pensamiento de muerte Estaba lo yo tenías. llorando, estaba yo llorando. Y cuando de repente me vine en mi propio pensamiento, ¿quién te crees tú para quitarle la vida a alguien? Y en ese momento me entró el temor y yo me dije, no, ya no lo vuelvo a pensar. Y desde ese entonces decidí darle a mi hija lo que yo no pude, el amor de una madre. Ay, qué bueno. Es Keren. Lo más Keren. importante, Una hermosa niña. lo más importante de todo ello es que hoy ella en Cristo está, perdona a sus padres, Perdoné a mis padres. estás Me bien con reconcilié tus suegros, con mis te suegros. casaste, Me casé. tienes un matrimonio con tu esposo, tus hijos, tienes Sí. 2 niños Sí. y entonces Sí, pero ¿cuánto tiempo tardaste para casarte? ¿Estuviste un tiempo en unión libre? En unión libre estuve el mismo tiempo que tiene mi hija, 5 años. 5 5 años. años. Ya cuando regresé a la iglesia, Hasta que conociste verdaderamente lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, que para que haya una plena bendición sobre tu matrimonio y tu familia. y realmente ella lo ha tenías que experimentado, formalizar ella lo ha experimentado. y se casaron, sí, se realmente, bautizaron. realmente para bautizarme tenía yo que estar casada, así que pues yo le fui y le comenté a mi esposo que nos teníamos que casar y él en el momento me dijo que sí, pero ya como iba sabiendo que las cosas iban en serio, me dijo, no, es que no me tienen que obligar, es que con papel o sin papel yo te voy a responder, me decía. Y en el momento sí me dolió, pero el mismo Espíritu Santo me dijo, ¿por qué estás dudando? Y mi líder, también que le doy gracias a Dios por ella, Ana Ruth, me dijo, nos vamos a poner en oración, en ayuno y pacta con el Señor. Y yo pacté, le di una ofrenda especial, Señor, esta ofrenda yo te la doy para que mi esposo se pueda casar conmigo y venga y te sirva. Y sí, en un mes, a través de toda oración y ayuno, él vino a los pies de Jesucristo, nos pudimos casar y ahora pues yo anhelo más que nada servirle al Señor con todo mi ser. Y ahora me reconcilié con mis papás, mi papá me buscó ahora y me está apoyando en una escuela que yo estoy estudiando, gracias a Dios. Qué bueno. Es el proceso de la restauración. Qué Y bendición. quieren. O sea Realmente. que tú fuiste sensible en las circunstancias que viviste. Sí, porque era un adolescente de 15 y años Dios tener un nunca bebé. desampara, sí. Tremendo. Pero tuviste que pasar todo un proceso realmente. de cambio, transformación, hasta que el Señor llegó a tu vida y no solamente a ti, a tu esposo hoy, a toda tu familia y a través de ti. Llegan ellos también. Ahora tú eres luz para tus padres y para toda tu familia. Es lo que hace Dios. Ahora Dios está usando tu vida de una manera especial y estás muy joven, así que estás en la etapa donde Dios te va a usar todavía más. No, y sus niños y su esposo también. Ellos realmente él también ha experimentado el poder de la oración, gracias a Dios, porque ha pedido cosas y pues el Señor le ha respondido, a pesar de que no está muy de lleno, pero ahí está perseverando. Sí, qué bueno. Pues me da mucho gusto. ¿Y el otro bebé que tienes, qué edad tiene? 2 años. 2 añitos. Ese se llama Isaac. Isaac. Porque realmente el enemigo también me quería usar por medio de él, porque él, en los ultrasonidos salía que venía lazado. Y gracias a Dios, cuando nació, los doctores me dicen que no, que nació sano. Y hoy Isaac es un niño súper inteligente, le busca pues. Y también con él pacté porque él se estaba tardando mucho en hablar y le dije, Señor, yo doy esta semilla para que tú permitas que mi hijo ya hable. ¿Tú has comprobado el poder de Dios cuando tú pactas? Cuando pones una ofrenda, tu Así oración es. y tu ayuno. Ajá, y sí. lo has visto. Y he visto la gloria de Dios sobre estos Así es. ayunos. Interesante. Es importante conocer lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Jesucristo dijo, sin mí nada podrán hacer.
Todo lo que el hombre necesita está hoy en Jesucristo. Cualquier detalle, cualquier situación en lo espiritual, en la salud o en el matrimonio o en el dinero, en el trabajo, es que Dios cualquier es situación. un Dios de pactos. Y Dios dice, no se presenten delante de mí con las manos vacías. Esto es el pacto. Pactamos con Dios para que Dios intervenga de una manera especial en nuestros asuntos, y sobre todo poniendo en el altar la ofrenda. Y nuestra vida, y nuestra vida. Hemos enseñado. Porque, Señor, yo pacto este dinero por esa petición y aquí está mi vida, Señor. Así es. Aquí está mi vida y todo mi ser. Entonces, Dios responde a ese pacto. La ofrenda tiene que ver con Dios. Es cosa santísima, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, a obedecer a Dios, este es el caso de Dalia. Dalia ha ido aprendiendo en su corta edad a depender de Dios y ha sido una mujer que ahora es luz. Luz en su matrimonio, luz con sus hijos, luz en su familia. Esto es lo que Dios hace en la restauración y ha aprendido el poder del pacto. El poder del pacto. Cuando hay problemas, pactas con Dios. Ajá, así es, todo con pacto lo resuelvo. Así es, ¿no? Y aparte, Dios te ha dado ya una familia, o sea, una reconciliación con tu mamá y tu papá, y tus suegros también se llevan bien contigo. Sí, realmente me recogieron como una hija, porque ellos tuvieron puros varones. Fíjate nada. Y cuando me recibieron, pues me dijeron, pues quizás tu mamá no te quiere, pero aquí sí sí te queremos como una hija. Gloria a Dios. Bueno, pues agradecemos, Dalia, que hayas venido a compartir tu testimonio. Gracias a Dios. Creemos de que muchas personas se han identificado. No, y que Dios porque tuvo cuidado cuántas de ella, familias están en problemas de violencia en el hogar. Hay familias disfuncionales, hay personas que no saben qué hacer. Acudamos a Jesucristo. Es la razón de este programa, bendecir a la familia. Gracias, Dalia. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.